ahora en este. Vale, pues entonces regreso un poco anterior, perdón, regreso a la plantilla anterior para que cuando quede grabado no se nos olvide que es de lo que estamos hablando. Vale, pues constelaciones familiares con Genio Sapiens. Bien, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, su creador de la terapia sistémica fue o es Bert Hellinger y lo empezó en los años 90, ¿sí? Empezó en los años 90. Su objetivo era identificar y resolver conflictos emocionales y relacionales vinculados con la familia. La base conceptual se basa en la idea de que todos somos parte de un campo familiar con vínculos y patrones inconscientes que nos van a influir, que nos influyen. Bien. Los principios clave pues son pertenencia, equilibrio y orden. Pertenencia significa que todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer y ser reconocidos. En el caso del orden, existe una jerarquía natural, por ejemplo, los padres van a ser antes que los hijos, o sea, hay una jerarquía porque estamos hablando de la relación familiar y, bueno, de todo lo que es el árbol genealógico, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Las relaciones sanas, perdón, permítanme, vamos a admitir aquí a personas, vale, perfecto. Las relaciones sanas requieren de un flujo armonioso, que es a final de cuentas lo que se busca en este tipo de terapias. Bien, vamos. ¿Cómo funciona una sesión tradicional? Bueno, está la modalidad grupal, en donde el cliente expone su tema y otros participantes, o sea, los representantes, actúan como miembros de su familia, muestran emociones y sucesos clave. En este tipo de modalidad no se dan indicaciones, simplemente se puntualizan algunos aspectos y todos los demás tienen que ir conectando con esa parte intuitiva de lo que se les está pidiendo como representante de cada uno de los elementos o de las partes que se estén trabajando, ¿no? Hay una modalidad individual, ¿sí? Esa modalidad individual, a veces se utilizan muñecos, figuras o símbolos para representar al familiar. Esto sucede porque a veces no hay suficiente gente en el grupo, pero lo que importa es que la representación esté presente para que la persona que esté trabajando pueda manifestar sus emociones o canalizarlas a través de ello. Las fases principales, pues son observación del campo. Hay una revelación de dinámicas ocultas, o sea, van a ir saliendo situaciones en las que la persona entra en el darse cuenta de que dentro de lo que es la psicoterapia es uno de los pasos más importantes. Y explico esto porque esto es fundamental. Si nosotros no entendemos, si nosotros no hemos hecho psicoterapia, pero queremos ayudar al paciente, no tenemos que irlo llevando poco a poco a una fase de darse cuenta de. O sea, ¿qué significa eso de darse cuenta de? Que él entienda más que nosotros estarle dando explicaciones. Mira, te pasa esto, te pasa aquello. No, más que eso, el paciente o el cliente, como ustedes le quieran llamar, tiene que entrar a la fase de darse cuenta él mismo. Porque si ustedes se lo dicen, les entra por acá, le va a salir por acá, porque no lo entiende. Pero cuando lo vive, cuando esa situación la encaja en su realidad, entonces él dice, ah, ya sé qué es lo que me pasa. Eso es la fase terapéutica del darse cuenta de. Es tan importante, es tan importante esa fase que implica el 50% de la solución del problema. ¿Cuánto tiempo se va a llevar en que la persona descubra esa fase de darse cuenta de? Puede llevarse mucho tiempo. Depende de la persona, depende de lo complicado, depende de los eh, condicionamientos mentales que ella o esta persona haya conformado su vida, de las adicciones, de los vicios, de las rutinas, de un montón de cosas. Entonces, cuando llega el punto de darse cuenta de,
aunque ustedes lo vayan llevando, y aquí es una cosa importante como terapeutas, nosotros no debemos influir en, en esa parte para que pueda ser efectivo el tratamiento. Después de esa parte hay más etapas, pero ya las etapas son mucho más terapéuticas en el sentido de la sanación emocional. Bien, en las fases principales, pues tenemos la observación del campo, ¿verdad? Y la intervención del facilitador, que el facilitador no va, insisto, no va a influir, sino va a tratar de llevar a la persona a ese darse cuenta de, ¿vale? A ver si lo he explicado bien. Bien. Beneficios y fundamentos de este tipo de terapia. Sus posibles beneficios, mayor claridad en los conflictos. Dos, liberación de culpas, miedos y miedos heredados, miedos que se van adquiriendo desde la infancia. Tres, mejora en las relaciones interpersonales. Y cuatro, una sensación de confort y de paz, porque ya ha llegado el momento en que esa incertidumbre, pues aparentemente se ha resuelto. Dentro de los fundamentos, esta terapia sistémica, la fenomenología y los patrones transgeneracionales. O sea, se supone que nosotros estamos heredando de nuestros ancestros esta parte que de alguna manera está codificada en nuestro ADN y que nosotros, aunque no de todos los ancestros, esto lo quiero aclarar. Miren, por ejemplo, imagínense que hay dos o tres personas de la misma familia y verán que cada una pues tiene como un cierto sino en su vida, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que a alguno le va muy bien en el trabajo, otro le va muy bien en las relaciones amorosas y al otro pues a lo mejor le va muy bien en alguna otra cosa, ¿no? Pero al que le va muy bien en el trabajo, pues a lo mejor las relaciones amorosas no están, no vienen mejor, el que tiene las relaciones amorosas bien, pero el trabajo no le va bien, y el otro a lo mejor es una situación de salud. Y una de las cosas que se sabe es que estas tres líneas generacionales pueden venir de una parte del árbol genealógico, por eso muchos estudios últimamente se hacen para determinar en qué parte de ese árbol nosotros estamos conectados con nuestros ancestros y que tenemos que resolver. Eh, lo interesante es que le damos mucha importancia, pero solamente representa el 2%, no representa el total. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar a que la persona no utilice esto como justificante de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, va estando, empieza a echarle la culpa, pues que su madre, que su padre, y no salimos de ahí. Y no es cierto, nada más es el 2%. El otro 98% es una construcción de nuestra propia realidad. Es evidente que esa construcción de esta realidad no se da de una manera, ¿cómo puedo explicarlo? Tenemos que ir caminando, ¿no? Vamos haciendo el camino caminando, ¿cierto? Vamos dando esos pasos poco a poco. Bien, hay algunos aspectos muy positivos y otros no tan positivos, ¿verdad? Los aspectos positivos permiten entrar en la dinámica de darse cuenta de, permítanme un segundo, vale, hay que silenciar esto, ¿verdad? Permite entrar en la dinámica de darse cuenta de, permite enfocarse en el problema a resolver, que a lo mejor no lo ha identificado y ya se puede enfocar en él, ¿sí? Permite tener un punto de partida cuando antes a veces vivimos en incertidumbre y no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, y esclarece el origen de un probable conflicto, ¿sí? Ese probable conflicto no necesariamente es el conflicto real, pero por lo menos tenemos un origen, ¿sí? Porque muchas veces, como ustedes saben, los conflictos inician de una manera mucho más, a veces nada más cogemos una parte, pero no llegamos al centro, no llegamos a lo que es la médula del problema. Sin embargo, ya tenemos un punto de partida, ¿sí? Usualmente, como todos somos humanos y normalmente llevamos una serie de conflictos muy semejantes porque vivimos en una comunidad, tenemos las mismas emociones de alguna manera,
Entonces, en términos generales estoy hablando, pues es más o menos identificable la situación por la que una persona puede pasar y un terapeuta experto puede identificar. Lo no tan positivo, y esto lo he visto yo en los trabajos que he tenido oportunidad de participar. Mi sensación es que se dejan abiertas las emociones recién descubiertas. O sea, se hace todo el trabajo, pero no se cierra. Miren, yo soy psicoterapeuta gestal y esto mucho antes de los años 90 ya nosotros lo practicábamos, ya sabíamos, ya hacíamos esta situación de la constelación familiar, pero no se llamaba constelación familiar, ¿sí? Sino una representación, etcétera. Lo que hace esta persona, pues es ponerlo en un sistema y bien. Lo interesante, y esto que hacíamos con psicoterapia gestal, es que cuando ya descubríamos la situación, llevábamos al paciente a que cerrara la historia, ¿sí? En este tipo de cuestiones, pues no he visto yo particularmente una terapia donde vea que estén cerrando la situación, porque dejarla abierta es complicado. La persona se va muy movida, ¿no? Otra cosa se deja a la interpretación de del paciente o de la persona, que esa realidad sea sin confrontar los hechos, dando por hecho que su deducción es como una única verdad, ¿no? Mi padre me abandonó, mi madre no sé qué, mis abuelos, sí, pero ¿hay alguna razón de todo esto? ¿Hay alguna situación que realmente es a veces no se queda porque no se puede tener la comprobación de los hechos en ese momento o porque es tan doloroso que, que simplemente ya nos conformamos con eso? Por eso es tan importante cerrar la historia, ¿no? Y poner a la persona a qué haría en esta situación. Cuando se confronta y se pone del otro lado del espejo, pues empieza a dar cuenta que las cosas no son como del todo como pensaba, ¿no? Bien, Genio Sapiens. Ahora sí podemos entrar. Ya hablé un poquito de lo que es la terapia de constelaciones familiares y aquí vamos a entrar directamente ya al programa, ¿sí? Esto es muy importante que tengamos la base y si no han hecho alguna constelación, yo les recomiendo que hagan alguna para que ustedes tengan una idea de lo que es una constelación familiar. Entonces, eso les puede ayudar a que ustedes entiendan qué es lo en qué consiste y si a final de cuentas puede tener alguna utilidad para su paciente o no. Esto no quiere decir que no sea útil, es útil en el sentido de que la persona, ustedes van a encontrar que la persona va a descubrir, o sea, vamos a ayudar en constelaciones familiares a encontrar ese darte cuenta de. Y eso sí es importante, como les dije, es el 50% del avance de la terapia, pero no necesariamente tiene que ser todo. ¿Qué es lo que hace Genio Sapiens en este caso? Bueno, aparte de que integra las constelaciones familiares con esta tecnología de bioresonancia, identifica patrones inconscientes y dinámicas neuropsicológicas y familiares para ofrecer un mapa más claro del conflicto, sin interpretación sesgada del paciente, porque normalmente el paciente tiene un sesgo personal. Y aquí se trata de que nosotros, voy a decirle que el paciente es como la muestra, ¿vale? Se escucha feo, pero bueno, es como la muestra de que él no, no intervenga y nosotros podamos con el sistema detectar algunos aspectos mucho más profundos de la realidad que está viviendo, ¿sí? De la realidad que está viviendo. Bien, las funciones principales de genio. Bueno, primero, identifica arquetipos activos. Ahorita lo vamos a ir viendo todo, pero quiero que esto lo describamos, ¿no? Identifica los arquetipos activos, muestra arquetipos como la víctima, el guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Hace un análisis del trayecto del conflicto, o sea, va a detectar edades, tipos de conflicto y emociones relacionadas desde desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el momento. Podemos hacer consultas sistémicas guiadas, lo que permite simular una constelación con hasta 5 elementos o personas que puedan intervenir
en una historia que el paciente proponga, ¿no? Fíjense, lo interesante es que el sistema no te pone ahí que tengo este problema, no, el sistema lo detecta, porque se trata de eso, sino la otra parte ya lo hace el terapeuta, ¿sí? Mensajes personalizados. Genera frases de reencuadre adaptados a cada caso, ¿no? Por ejemplo, viene mensaje especial, maestro, lo que sea. Y una interpretación simbólica. Ofrece descripciones basadas. Esto está incorrecto. No está basada en numerología y simbología. No, perdón, creí que lo había corregido. Descripciones basadas en números que le dan una interpretación eh, simbólica, y esto, perdón, esto lo tenía que haber corregido, pensé que lo había corregido, pero se quedó ahí. Esto lo hay que corregirlo. No es que usen la numerología ni la simbología. Esto, por favor, o bien, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Ok, vamos al siguiente punto. ¿Cómo funciona el módulo de genio en constelaciones familiares y en reacciones superconscientes? Primero, va a mostrar datos, ¿sí? Va a mostrar datos. ¿Qué datos va a mostrar? Bueno, pues va a reflejar los datos personales, como ustedes los ven aquí arriba, ¿sí? La edad, la fecha de nacimiento, los días transcurridos y la foto del paciente, ¿sí? Porque sigue trabajando, acuérdense que nosotros seguimos trabajando con ese tipo de frecuencia. Luego hace una selección automática de arquetipos detectados y deja un espacio para hacer hincapié en alguno de los que se debe trabajar. Por ejemplo, de repente tenemos al mártir, ¿no? Por no poner a otra cosa. Bueno, pues tenemos al mártir y sabemos que está el paciente viviendo ese arquetipo de martirio, pues lo pones abajo, mártir. Aparte de que el sistema detecte estos arquetipos. Ahorita lo vamos a ver. El procesamiento, el software interpreta la interacción entre arquetipos y roles corrigiéndolos automáticamente. Va corrigiendo porque él va detectando ciertas situaciones. Ojalá, y esto siempre lo he dicho, que fuéramos personas fijas, pues sería muy fácil, pero sucede que nosotros vamos teniendo un pensamiento por segundo y vamos viviendo ciertas realidades diferentes a cada instante. Entonces, lo que hace el sistema va corrigiendo ese tipo de arquetipos y de esos roles que la persona que va realizando. El análisis virtual permite hacer un análisis automático y selectivo. Nosotros podemos hacer un análisis general, aquí en este botón, por ejemplo, que tenemos aquí, y él va a buscar la información y nos lo va a colocar eh, con resultados por edades, conflictos emocionales, conflictos físicos y energéticos con alguna persona, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá, creo que eso lo conocemos. Eh, las aplicaciones terapéuticas del sistema, pues facilita las constelaciones sin un grupo físico, o sea, no necesitamos que haya un grupo para que esto empiece a trabajar. ¿Sirve de apoyo en la psicoterapia? Totalmente. A mí particularmente me sirve mucho porque puedo ya, junto con el paciente, haciendo ese feedback, ¿no? Oye, me aparece esta información, cuéntame qué pasa, qué ha pasado, cosas muy interesantes y que permiten que el paciente explore en sí mismo sus emociones y se dé cuenta, porque no tenemos nosotros, no nos acordamos de todo, no tenemos a todo el mundo conscientes de lo que estamos viviendo, ¿sí me explico? Pero lo importante es que nosotros sí podamos en un momento dado ir haciendo ese tamiz, o sea, estoy viendo a mi paciente, le estoy diciendo, mira, estoy encontrando que tu madre o que tu parto fue muy difícil. Bueno, les cuento un caso que fue para que ustedes se den una idea. Y esto fue hace mucho tiempo. Me viene un paciente, un hombre que él es ingeniero, ¿vale? Con ciertas resistencias, pero bastante abierto por otro lado, ¿no? Entonces, él sí le gustaba toda la parte espiritual y la parte esotérica y la parte terapéutica, pero no creía en el sistema. Y de repente, pues estamos haciendo trabajo, entramos aquí al programa y le dice que tiene un parto muy difícil, ¿vale? Eh, y le digo, oye, ¿tú tuviste un parto difícil? No, veo que se pone pálido, se le llenan los ojos, dice, sí. Y me contó una historia, la historia fue muy interesante, dice, yo no podía nacer y vivíamos en un pueblo. Entonces, mi madre, pues la sacan, la llevan al hospital aquí en Málaga, porque estamos aquí en la zona de España,
Y ellos vivían, creo que en un lugar, en un pueblo que se llama Coín, en el interior de la montaña, ¿no? Entonces, dice que él recuerda, curiosamente, un reloj. Dice, yo cada vez que me acuerdo de ese evento, porque a mí me llamó la atención que me dijera que se acordaba del evento, que veía un reloj y veía un reloj y veía un reloj. Y hablando con él me dice, ahora que estoy hablando contigo, no era, estaba viendo el velocímetro de una camioneta vieja de esas que todavía tenían el velocímetro redondo, antiguo. Y fue muy interesante ese tipo de experiencia. Por lo tanto, es un apoyo psicoterapéutico y el paciente pudo darse cuenta que parte de los problemas que estaba teniendo con su madre no era porque no hubiera querido que naciera, sino porque en un momento dado había una dificultad en el parto, ¿no? Así que nos permite indagar de forma subconsciente aspectos que el paciente no tiene presentes y que son importantes, ¿no? Las ventajas, pues es rápido, se obtiene un mapa del conflicto en pocos segundos, no minutos, en pocos segundos. Profundidad integra factores emocionales, sistémicos y arquetípicos. De personalización podemos personalizar mensajes, estrategias adaptadas a la situación del consultante. Y de integración puede combinarse con otros módulos de genio, ¿verdad? Ya hablaremos de otros módulos, pero por ejemplo, podemos hacer el de biodescodificación, que me encanta después de esto, y que es muy dinámico en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente entramos en esa parte y ajustamos la información, sino que podemos ir más a fondo, empezar a los aspectos que están anclados en la personalidad del paciente. Por lo tanto, se hace muy completo. Bien, cuando nosotros, ¿vale? Entramos al menú principal, yo le llamo, a ver, para que nos entendamos, ¿no? Sobre todo esto porque va a quedar para los aliados, ¿no? Menú es esto, los números hacia abajo, ¿sí? Pestañas son los que están arriba. Entonces, en el menú de consultas, nosotros vamos a lo que es el número 9, que es las dinámicas neuropsicológicas, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar, los va a llevar a las dinámicas neuropsicológicas. ¿Sí? De las dinámicas neuropsicológicas, nosotros vamos a encontrar, perdón, permítanme porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, vamos a silenciarlo. Ok. Eh, encontramos reactividad superconsciente y constelaciones familiares. Si nosotros hacemos clic ahí, vamos a tener la siguiente pantalla, ¿vale? Miren, en la siguiente pantalla, como ya habíamos visto, pues a la derecha, a la izquierda tenemos los arquetipos, todos los arquetipos que Francisco nos ha puesto que son impresionantes, ¿vale? ¿Qué es lo que encontramos? Pues tenemos la información de la persona y en este botón que dice respuesta a pregunta mental de la persona. Esto es como como en kinesiología, ¿no? Cuando tú nada más puedes saber si, no o tal vez, ¿no? Entonces, si la persona quiere hacer una pregunta, que diga, oye, yo quiero saber esto, que si mi madre o que si mi padre, que si mi hermano, que si lo que sea. Cuando pinchan ustedes ahí, el sistema va a hacer una resonancia, va a trabajar con el cuerpo del paciente y le va a dar una respuesta de sí, no o tal vez, ¿vale? En el análisis general es cuando se empieza la terapia. Ustedes siempre tienen que pinchar primero en el análisis general para que empiece a buscar y empiece a darles información de edades, conflictos emocionales, conflictos físicos y conflictos energéticos con personas o personajes. Explico esto porque a veces me dicen, tiene conflicto con una hermana. Dice, pues yo no tengo hermanas. Claro, tú lo que estás pensando es que si no tienes hermanas, ¿por qué me aparece una hermana o me aparece un familiar que, con el que no tengo un conflicto? Si el familiar existe o ha existido, no quiere decir que tú no tengas el conflicto, pero la otra persona puede haber tenido el conflicto contigo. No sabemos cuál es el conflicto. A final de cuentas, toda esta información es inútil, pero está ahí y de alguna manera afecta a la dinámica psicológica del paciente. Eh, en los conflictos emocionales, pues tú puedes encontrar ahí, cuando no se encuentra nada, quiere decir que el paciente hasta ahora no tiene un conflicto emocional que necesite resolver. Si lo tiene, no lo va a decir. Y si este está relacionado con un aspecto físico, pues bueno, lo va a manifestar. Normalmente ya nosotros sabemos porque hemos hecho el bar hop
y más o menos sabemos por dónde va el sistema, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos eso, podemos ir directamente a estimular y borrar, o sea, limpiar toda esta información. Yo se lo recomiendo, después del análisis, de haber hecho este feedback con el paciente, hagan estimular, porque es información innecesaria, pues del pasado. No sirve de nada que lo tenga ahí el paciente, ¿sí? ¿Cuál es? Si queremos trabajar directamente con una cuestión emocional, nosotros pinchamos esta flechita y ahí nos van a salir una lista de emociones. O podemos escribir las que nosotros querramos aquí, ¿sí? Una emoción, yo qué sé, lo que sea, pues ahí lo trabajas. Y vuelves otra vez, y ya cuando pinchas aquí, o sea, esto se aparece en negritas, pues te va a mandar otra vez información sobre esta emoción y va a aparecer lo mismo. En qué edades, el conflicto emocional, el conflicto físico y con la persona, ¿vale? Si ustedes quieren un conflicto emocional o familiar en general, ¿por qué? Porque puedes trabajar, por ejemplo, al padre, la madre, lo que sea, ¿no? Yo una vez trabajé con una paciente el dinero y fue muy interesante porque tiene bloqueos con el dinero, o sea, siempre tenía bloqueos con el dinero y empezó a darle información sobre de dónde posiblemente venía el atascamiento de la situación. Vale, hasta acá son las reacciones súper conscientes, ¿vale? Otra cosa que antes de que olvide, miren, en los arquetipos, aquí abajo, en esta parte que está en blanco, ustedes pueden poner el arquetipo, porque el sistema va a estar buscando arquetipos, pero ustedes quieren, por ejemplo, pues el arquetipo de bufón, pues lo ponéis aquí, o el arquetipo de niña mágica, aquí, pensamiento mágico, lo que sea, aquí lo vais a poner, ¿vale? Para que el sistema esté trabajando con todos los que detecte más el que está aquí. Otra cosa, aquí abajo ya podemos ir directamente, son lo que son las constelaciones familiares. Como ustedes ven, tenemos 5 personajes, ¿sí? Y tenemos un mensaje para el aquí y el ahora. Este no funciona muy bien, no sé por qué, pero bueno, el mensaje sí funciona muy bien. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer clic en realizar consulta o detectar una situación. Aquí no necesitamos poner la situación. Se supone que el paciente ya hemos hablado con él con respecto a esto y en su mente el sistema va a detectar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues miren, lo que va a pasar es que van a empezar a aparecer los personajes, van a aparecer todos los personajes que están, perdón, no sé por qué me están escribiendo aquí. Eh, Siempre pasa que no entiendo por qué se hace esto. Vale, tenemos aquí los 5 personajes que nosotros hemos detectado que queremos trabajar o que están incluidos en cada uno de estos. Y cuando nosotros hacemos uno por uno cada uno de estos personajes, aparece un numerito aquí, ¿vale? Luego nosotros podemos poner un mensaje maestro que significa qué es lo que qué tipo por ejemplo, la víctima, qué tipo de situación tenemos que hacer, pues comunicar, ¿no? En el segundo personaje, pues tener fraternidad y todo eso lo va mostrando uno por uno, ¿vale? Cuando nosotros queremos saber qué significa este número, nosotros pinchamos el número y nos va a mandar a esta siguiente pantalla, a una interpretación. Ay, perdón. A una interpretación. Es como lo dice la palabra, es una interpretación. No es que sea algo que nosotros tenemos que tener que saber que hay cosas que están ahí, pero no necesariamente son así, sino que tenemos que darle un sentido, ¿cierto? Vale. Cuando nosotros ya hemos buscado esas interpretaciones en cada uno de estos personajes, podemos entrar a la constelación. Cuando nosotros constelamos, eh, el sistema nos va a dar opciones y nos va a dar pues esencia genuina, inocencia de intuición, campo de energía individual, nos va marcando en negritas lo que él recomienda, pero nosotros podemos escoger mucho más, ¿vale? Hasta aquí es lo que hace el sistema, lo que hace el programa y es bastante completo. Con la alianza, lo que nosotros hacemos, eh,
por ejemplo, pues lo mismo aquí lo podemos ver. Cuando nosotros entramos al índice, por ejemplo, vamos a entrar a dinámicas neuropsicológicas, ¿vale? Bueno, aquí me manda a estas dinámicas, pero no era lo que yo quería ver. Permítame un segundo. Ok, vale. Voy a encontrar otra información. Me voy al glosario de términos directamente, ¿vale? Permítanme, porque se ha salido. No, a ver, términos. Sí, aquí. Vale. En el glosario de términos, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, me voy a constelaciones familiares y botones de constelación. Cuando yo pincho aquí, el sistema va a ir a qué significa cada uno de estos arquetipos. Hay una descripción para cada uno de estos arquetipos. ¿Por qué? Pues porque el programa está ahí, pero ¿y qué significa cada una de estas cosas? Pues bueno, aquí tenéis una guía compacta para que no tengas que hacer o sea, yo quiero saber qué significa el arquetipo de Mesías, pues se siente llamado a salvar o a redimir al planeta, al mundo, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense todos los que tiene. Aparte de eso, los botones centrales, ¿sí? Los botones centrales, nosotros tenemos, por ejemplo, qué función tiene diagnóstica, terapéutica o de reprogramación. Si aparece así un rayito, es para reprogramarlo, ¿no? Pensamiento positivo. Función terapéutica, pues aquí todos estos que están con corazón verde, y función diagnóstica, los que aparecen como una lupa, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Pues en esencia genuina conecta con la autenticidad y el núcleo vital, bueno, los que somos a veces inquietos y queremos saber qué significa cada una de estas cosas, nosotros lo podemos consultar, ¿vale? Tenemos aparte eh, una serie de condiciones que nosotros podemos ver. No sé si esta parte la estaban viendo. Déjenme ver si devuelvo. A ver, permítanme un segundo. Bueno, permítanme un segundo. Voy a dejar aquí. Vale. Porque creo que no sé, no estoy seguro si lo estaban viendo. Vale. Volvemos a esta parte, ¿vale? Y es lo que les decía, ¿no? Que aquí con la alianza pues tenemos todas estas interpretaciones, qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Y qué papel está funcionando o qué papel está recibiendo cada persona. Y los botones centrales de los que hablaba, que van a ser la terapia de constelación, pues saber qué es lo que hace cada uno. Y volvemos otra vez. En la lupa, que están aquí, va a ser una función diagnóstica. Protocolos de actuación indica pautas para resolución de casos. Verde, corazón verde, función terapéutica, para que ustedes realicen una terapia. Y el rayito que está aquí nos va a dar el estado de receptividad y aprendizaje. O, por ejemplo, o transformación, genera cambios, etcétera. Bueno, pues esto es todo. Miren, me he llevado 34 minutos. No nos hemos llevado una hora. Creo que bastante bien, ¿no? Vale. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor, pues díganme para poderles explicar alguna cuestión. Cualquier duda que ustedes tengan, eh, estoy aquí para resolverla. Pueden usar el chat, ¿vale? Olga me dice que no se ve, no sé qué no se ve. Olga, ¿se vio toda la presentación? Se vio lo último, doctor. Lo primero que nos estaba explicando casi no se vio. Se vio solamente la pantalla de constelación, pero lo que nos estaba explicando antes no salió en pantalla. O sea que toda la explicación no se vio en la pantalla. A ver, vuelvo otra vez por acá porque entonces esto sí es fuerte. Vamos a ver. ¿Esta parte se ve o no se ve? Sí, Vale.
O sea, toda la explicación anterior, todas las pantallas anteriores se vieron. Sí, Vale, vale. Ah, todo esto se vio, ¿no? sí, todo esto. Vale, vale, vale. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿En qué consulta está constelaciones familiares, doctor? Sí, lo dije al principio, está, lo voy a poner para que lo vean otra vez. Estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a, aquí miren, ustedes se van en el menú de consultas, en el número 9, dinámicas neuropsicológicas, hacen clic, les va a llevar al panel de dinámicas neuropsicológicas y aquí, donde dice reactividad superconsciente y constelaciones familiares, les abre el panel, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vais a hacer? Es siempre un análisis general, poner un arquetipo que ustedes consideran o dejar que el sistema lo haga solo, ¿no? Cuando ustedes hacen aquí el análisis, les va a mandar información en esta parte, ¿sí? Vamos a ver si lo ven. Por ejemplo, yo le doy clic en análisis general y aquí me dice que Venus pues tenía los 56 años, una historia, un conflicto emocional de intriga, conflicto físico, incredulidad y un conflicto pues con un ahijado o una ahijada. No sé si Venus haya tenido este ahijados, pero bueno. Y cuando yo veo esta información y la, la, eh, la hablo con mi paciente, ¿sí? Y queda esto más o menos resuelto. Esto es la parte de reacciones superconscientes, ¿vale? Pues yo le doy a estimular y esto tiende a ser corregido. Si yo quiero analizar una emoción específica, pincho aquí o la escribo aquí, hago clic, me vuelve a dar información aquí, la vuelvo a estimular y se limpia la información. Si quiero analizar un conflicto emocional o familiar, pincho aquí y perdón, lo tengo que anotar primero, tengo que hacer la anotación cuál es el conflicto, ¿no? Si el dinero, la salud, el amor, lo que sea, y pincho aquí para que me dé información, ¿vale? Hasta aquí son las reacciones superconscientes. A ver, permítanme, Olga me está comentando algo, permítanme un segundo. Vale, Olga, cuéntame. Buenas tardes, doctor. Mira, lo que pasa es que no me queda claro porque tú dices que en las reacciones superconscientes si de pronto le sale a un paciente que es un conflicto con la hermana, pero él no tiene hermanas porque es hijo único. Entonces, ahí pues lo primero que va a decir es el paciente es eso, no, pero yo no tengo hermanas, soy hijo Claro, único. claro. Entonces, Bueno, ¿qué se le contesta, por ejemplo? Porque no sabría cómo explicarle a alguien que no tiene hermano que es que esto es qué. bueno, que no tenga hermanas, que él sepa, ¿no? Porque tampoco lo sabemos, ¿no? Pero bueno, acuérdate No, lo que sería te lo dice. único. Es un conflicto familiar energético o esencia de personaje. No es que exista una relación directa. Mira, puede haber habido un aborto de parte de la madre, luego lo puedes preguntar si tu madre tuvo algún aborto o algo, y a veces Ya. aparece. Cuando es una relación ahí, puede estar relacionado, y voy a hacer así como muy, ¿cómo decirte? Como estamos hablando del árbol genealógico, como estamos hablando que puede estar relacionado con una realidad paralela o una vida pasada, ¿vale? Puedes Mm. tener una relación o un deseo que la persona pudo haber tenido de haber necesitado un hermano o una hermana cuando era pequeño, ¿sabes? Y ese conflicto aparece, ¿vale? Ah, Eh, muchas gracias. Ay, sí, perdón. sí, vale, por acá, bueno. Bueno, hoy, perdón, Gracias. voy a regresar un poquito aquí a la constelación. Por acá vamos todos bien, ¿me siguen? Sí, Sí, vale, perfecto. Bueno, vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos trabajando con este programa, el programa
no necesita, no es un programa para que nosotros pongamos aquí, por ejemplo, que no le puso Francisco, que vamos a constelar. No. Se supone que ya hemos trabajado un poco el conflicto y el programa por resonancia va a detectar los personajes, la situación que nosotros queramos que el paciente trabaje, ¿sí? Entonces nosotros vamos, lo primero que tenemos que hacer es, me voy a regresar un poquito aquí. Ven que cuando está este botón en negrita, yo lo pincho y ya queda la opción para que yo vaya poniendo los personajes, los probables personajes que estén relacionados, ¿no? La segunda situación, me van a aparecer unos números aquí. Y también está el mensaje maestro. El mensaje maestro significa que, ¿qué es lo que tengo yo que hacer, por ejemplo? Imagínense con una víctima. ¿Vale? Pues comunicarme. ¿Por qué? Porque a lo mejor la víctima es mi madre, ¿no? Y mi madre se la pasa de víctima, manipulándome historias, situaciones, y quiero saber por qué. Entonces yo me voy aquí al número 2 y me dice, necesidades de los demás, símbolo de equilibrio, unión y la receptividad. Es un buen socio, compañero, pareja, también, qué sé yo. Esto es interpretativo, por eso dice que es interpretación. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso, pues sí, mi madre me manipuló y todo, pero ha sido mi gran amiga, mi socia en un negocio, o me ha acompañado, yo qué sé, ¿sí? Todas estas cosas las tenemos nosotros que tamizar con, con objetividad, ¿no? Pero también un poco más abiertos. Ustedes pueden poner los personajes que pueden estar relacionados, puede ser uno o tres. Y aquí pueden poner un mensaje, pues, para la persona del aquí y el ahora, ¿vale? Hasta aquí. Bueno, ¿qué más? Bueno, y aquí está la parte de estos botones de los que yo les estaba hablando, donde pueden ustedes hacer la terapia y todos estos arquetipos, mensajes maestros y biomarcadores van a trabajar de manera automática, ¿sí? No, ustedes nada más tienen que seleccionar, por ejemplo, pues el botón correspondiente, ¿sí? No, eso ya corresponde, pues dependiendo de la terapia que estén haciendo y lo que ustedes quieran trabajar con el, con el paciente. Vale. ¿Hasta acá alguna duda? Nada, todo está bien. Hay que repasar, doctor, porque no es fácil las personas que no somos consteladoras de entender, pero pues gracias por la explicación. Hay que repasar la consulta. Sí, como todas las cosas en genio, yo les recomiendo que practiquen y practiquen y practiquen y practiquen. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes van a trabajar la parte emocional de los pacientes, simplemente con la parte de la superconsciente, ya ustedes van a llevarse un buen ratillo, ¿eh? Porque no sé cómo calculan ustedes su tiempo. Yo normalmente intento que no pasemos de 1 hora la terapia, poquito más, pero no hacer unas terapias muy largas, porque me parece este, que son demasiado cargantes para los pacientes. Además, el paciente va con el tiempo siempre justo, ya saben cómo es esto, ¿no? Entonces, ya si ustedes van a enfocarse, por ejemplo, en la parte emocional, porque han detectado que el problema es emocional, en esa terapia, pues les recomiendo que insistan, que trabajen directamente con todo esto, con todas estas herramientas. En una, en una próxima hablaremos ya de lo que es la biodescodificación, que también es interesante. Yo la utilizo muy complementariamente, porque creo que son dos herramientas que van una junto con la otra. Practicar. Tenéis que practicar mucho y tenéis que trabajar mucho. Si alguien tiene alguna duda más adelante, quiere preguntar algo sobre algún aspecto de la psicoterapia, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo. ¿Qué más se me olvida? Bueno, nada, que sacamos 2 libros, uno que les puede venir muy bien. A ver, permítanme un segundo. Ok. La explicación yo la vi. Bien, perfecto. Biodescodificación con genio, sí, sí, biodescodificación con genio, sí, sí. Todo lo que estamos, Constelación es personal, ¿verdad? perdón, La constelación es para una persona. sí, es para una persona, evidentemente, para el paciente con el que estás trabajando, ¿no? Ok. Explico esto, miren,
A veces, por ejemplo, pues sabemos que nosotros tenemos que trabajar físico, mental, emocional, energético y espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo, yo les he recomendado acá en la terapia base que más o menos implica todo, pero cuando estáis trabajando cómo funciona, por ejemplo, la parte emocional, directamente váyanse ahí. Es una herramienta potente. Nada más, con el supraconsciente ya tienen ustedes mucho que trabajar con el paciente. Sí, sí, en otra ocasión explicaremos la biodescodificación. En la siguiente semana vamos a hablar de algunos complementos naturales que yo les recomiendo, los vamos a analizar, que necesitan, que yo les recomiendo que los tengan presentes en su terapia, el qué y el por qué. Y 2 o 3 complementos que son una pasada, que les van a ayudar a que su paciente se recupere más rápido, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana, sobre todo porque que entiendan por qué necesitamos utilizar complementos y no nada más la bioresonancia. Los resultados, como algunos de ustedes ya saben, cambian mucho. Y explicaré después por qué y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Vale, como les decía, van a salir 2 libros, uno que se llama El cerebro hambriento, la versión actualizada del 2025, y otro que se llama INMA, para que ustedes mejoren su situación económica con respecto a su trabajo, ¿vale? Angélica dice que qué tipo de complementos. Pues vente la próxima semana y te lo cuento, Angélica, porque claro, se nos va a llevar un buen ratillo. Chicos, muchas gracias. Gracias, Diana, Angélica, Patis, Ricardo, No, Marta, gracias a ti. Max, eh, eh, Patricia, Ivonne, Noya, Olga y Vanessa. Gracias por su tiempo y espero que no les haya quitado mucho tiempo. Ya saben que es 1 horita no más y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas Gracias gracias, a doctor. ti. Gracias. Chao. Saludos Adiós. a Gracias a todas. todos. Gracias. Bye. Bye. Gracias.